pues yo veo dos reconciliaciones. Primero, la reconciliación entre libertad y responsabilidad, y como consecuencia la reconciliación entre confianza y política, o el sistema político al servicio del pueblo, a diferencia de hoy. Pues empecemos por la primera, que es la reconciliación entre la responsabilidad y la libertad, que siempre son las dos medallas de una sola medalla, los dos lados de una sola medalla. Por un lado, lo mismo en los mercados, en una economía de mercado realmente libre o liberal, pues la responsabilidad tiene que ser en la otra cara de la medalla de la libertad. O sea, tenemos el derecho a la iniciativa individual, empresarial, económica, pero solamente en la condición de que cumplamos con ciertos requisitos que nos pide la sociedad, que desde la tributación, cumplir con ciertas reglas de regulación, conservar el medio ambiente, repartir de forma justa los ingresos, y no solamente lo que algunos entienden por una economía liberal. Si la empresa fracasa, que tú tienes que pagar el daño, ¿no? Y hoy no solamente se está infringiendo la primera parte, la conservación, los valores, la ética empresarial, sino la primera, ¿no? Las empresas fracasan y el daño no lo pagan los dueños de las empresas, que son los dueños de los bancos sistémicos, que lo podrían pagar 100 veces, porque si miras la fortuna privada, la riqueza privada de los dueños de los bancos sistémicos, podrían pagar el daño 100 veces sin ningún problema. Y esto hasta 150 años era el caso, cuando no había una responsabilidad limitada, ¿no? Hoy la responsabilidad de los accionistas, por ejemplo, se limita a su participación, o sea, a su acción. Eso es una responsabilidad muy limitada, y hasta hace 150 años no había limitación. O sea, si el daño de la empresa fracasada era mayor que la suma total del valor de las acciones, pues los accionistas, los propietarios, tenían que pagar con su riqueza privada, más allá de su participación. O sea, esto para mí sería reconciliar libertad y responsabilidad en los mercados. En la política, que es todavía más fundamental y más importante, pues tenemos la situación de que la máxima instancia en la democracia es el pueblo soberano. Lo dice prácticamente todas las constituciones, pero hoy día el pueblo prácticamente no tiene ningún poder. Lo único que puede hacer es votar por un partido cada 4 años. Eso sí se podría llamar democracia, pero como vemos, esa democracia no funciona. Está sufriendo de una insuficiencia múltiple y casi total. Y por eso hace falta repensar cómo construimos las reglas del juego de la democracia para que libertad y responsabilidad sean reconciliados. Y mi propuesta es repensar un principio que nadie cuestiona, que es el principio de la división de poderes. O sea, todo el mundo está de acuerdo que hay que dividir los poderes para que no haya en ningún lugar del sistema democrático una sobreconcentración de poder. Por eso hay que dividirlo, ¿no? Todo el mundo está de acuerdo, todos los liberales de acuerdo, ¿no? Y ahora en las reglas del juego de la democracia, para mí esto significaría que las reglas del juego las escribe la máxima instancia, el pueblo soberano, y los representantes del pueblo tienen que cumplir con las reglas. Y ya en este primer paso estamos fracasando totalmente. En España, en Austria, en Alemania, las constituciones las han escrito los representantes del pueblo, autoadjudicándose el máximo posible poder, sin ninguna posibilidad, sin ningún derecho de corrección del jefe, o sea, del pueblo soberano. Yo he pensado cuáles podrían ser los derechos fundamentales del pueblo soberano, o sea, los derechos fundamentales colectivos del soberano. Y para mí esto sería definir un gobierno concreto, revocar el gobierno, pararlo si el parlamento, si digo gobierno, siempre digo gobierno y parlamento, o sea, los representantes del pueblo, pues corregirlo si trata de un tema que también le interesa al pueblo, pero lo quiere. Por ejemplo, en vez de salvar los bancos sistémicos con el dinero de los contribuyentes, salvarlos
con el dinero de los dueños y después descuartizarlos, ¿no? Eso es el mismo tema, pero otra estrategia. Tratar un tema que al Parlamento no interesa, pero en una democracia no es de interés que le interesa al Parlamento, sino es de interés que le interesa al pueblo, ¿no? Y si el pueblo, por ejemplo, quiere limitar las desigualdades y para el Parlamento esto no es ningún tema, le aburre el Parlamento, pues el pueblo tiene que tener el derecho de poner esto sobre la mesa de toma de decisiones. Hasta un referéndum, si tiene éxito, tal y como se está haciendo en noviembre del 2013 en Suiza. Y último, más importante, cambiar la Constitución, ¿no? Si ahora el derecho exclusivo de cambiar la Constitución en España y en Austria lo tiene el Parlamento. Y esto para mí es una violación absoluta del principio de la división de poderes, porque este derecho tiene que residir en el pueblo soberano. Y de estos derechos fundamentales del pueblo soberano, de los que estoy hablando, en España, en Austria, el pueblo soberano no tiene ni uno, ¿no? Así que en mi definición no vivimos en una postdemocracia, sino vivimos en una predemocracia, ¿no? Con el mismo análisis de Colin Crouch, pero con un nombre un poco distinto, porque nunca teníamos esos derechos. Tampoco en los años 80 teníamos esos derechos. Por eso yo creo que estamos evolucionando hacia el estreno de una democracia real en las próximas décadas. Lo veo un problema muy gordo, por supuesto, porque de hecho en las llamadas democracias de hoy, que no son democracias reales, el poder financiero compra a la política y no tenemos que hablar de la corrupción en España, no tenemos que hablar del sistema de financiación política de Estados Unidos, que hay una evidencia espeluznante de cómo se puede comprar el voto de un senador o de un diputado, sino el caso más obvio es el caso de Austria, donde un multimillonario que tiene 5.000 millones de euros compra después de haber comprado un club de fútbol. Esto ya es una costumbre bastante difundida en el mundo. Después de comprar un club de fútbol, compra un club de parlamento, que quiere decir toda una fracción de un partido en el parlamento a través de dinero, porque funda un partido y seduce a los. Y si el parlamento se convierte en una mercancía, pues esto es el final de la democracia, ¿no? Y por eso, en mi visión del mundo, hace falta varias medidas, no hay una sola, pero una es impedir que haya desigualdades desmesuradas, que nadie pueda comprar una emisora televisiva o un club del parlamento. Que en la economía no recompensemos más el egoísmo, porque si aprendemos que comportarse de forma egoísta en la economía conduce al éxito, este comportamiento, esta ética, se va a contagiar al sistema político. Es la corrupción con todo, ¿no? Y luego, tercero, pues medidas de reforma en el mismo sistema democrático, desde prohibir la financiación de partidos a través de empresas, por ejemplo, es una medida pequeña. Pero yo estoy pensando más bien en otro modelo democrático que no se basa en la competencia, sino en la cooperación. Para mí no es complicado, es difícil, pero no es complicado en términos de implementación. Porque si el pueblo lo pudiera decidir, pues hay soluciones muy sencillas. Voy a explicar una. Pero mientras las élites se representen a sí mismas, pues siempre van a dar amnistía a los criminales fiscales, que ahora se está haciendo en España, Austria, Alemania y muchos otros países. Para mí, el caso de la competencia fiscal y la huida fiscal a través de la libre circulación de capitales a paraísos fiscales es un caso muy sencillo, porque análogo a las amistades. Entre tú y yo, por ejemplo, ¿no? Si nos acabamos de conocer, a lo mejor todavía no te doy la llave de mi vivienda o aún no te doy mi tarjeta para el cajero automático,
Pero si nos conocemos desde hace muchos meses o años incluso y tú has ganado mi confianza, entonces te doy la llave de mi vivienda, entonces te doy mi tarjeta de cajero. Y lo mismo entre los estados, ¿no? Si otro país ha ganado la confianza de, por ejemplo, la Unión Europea en total, en términos de cooperación fiscal, ¿no? O sea, que da una información automática sobre las riquezas y los ingresos sobre las riquezas de los residentes, de los ciudadanos europeos, y si regula, segundo, sus mercados financieros en la misma forma igualmente estricta que Unión Europea, que no lo está haciendo, pero esa es la lógica, pues solo entonces pues, abro la libre circulación de capitales. Mientras no sea el caso, pues todavía no hay confianza, pues entonces tampoco hay la cooperación de la libre circulación de capitales. O sea, el pensamiento es muy sencillo, pero lo que hace falta es la misma democracia dentro de la Unión Europea, porque dentro de la Unión Europea no tenemos una regulación estricta de los mercados financieros, no tenemos una justicia fiscal, tenemos la amnistía a los criminales fiscales. Por eso volvemos a las mismas raíces. Mientras no tengamos democracia interna, no vamos a tener un mercado al servicio de las personas dentro de la Unión Europea y no podemos entrar en relaciones justas con otros países terceros. Pues Gandhi dijo, primero te ignoran, después se ríen de ti, después luchan contra ti y al final ganas tú. ¿Y cuál es la esperanza de que ganaremos todos los que queremos realizar un proceso de democracia en el cual definimos colectivamente qué entendemos por el bien común y qué cuentas tienen que rendir las empresas y cómo medimos el éxito de la economía nacional? Pues la esperanza es de que a la larga, ¿no? Las autoridades naturales se salen con la suya, mientras que las autoridades basadas en la violencia y en el poder jerárquico pues no perduran, ¿no? O sea, desde el Imperio Romano, pasando por los nazis, hasta el régimen de apartheid, que ha sido poderosísimos, ¿no? Impensable, intocable, inconmovible, ¿no? Y desaparecieron todos, ¿no? ¿Por qué? Porque no eran autoridades naturales, sino autoridades basadas en el poder jerárquico y en la violencia. Y yo creo que no sé cuánto tiempo va a durar, pero las autoridades naturales, una economía por el bien común, realmente democrática, pues tarde o temprano, no sé cuándo, pero tarde o temprano.